Hola a todos, hoy es 10 de mayo y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Muchas actualizaciones interesantes, así que vamos a empezar. Y lo más importante del día de hoy claramente está viniendo de Kharkov, porque de acuerdo con las fuentes pro-ucranianas, los rusos lanzaron una operación ofensiva, la gran operación ofensiva rusa hacia Kharkov, con el propósito de establecer una zona de amortiguación hacia Kharkov de alrededor de 10 kilómetros en profundidad en el territorio de Ucrania. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos dos áreas de actividad principalmente, como se ha visto, como se ve el mapa ya ha sido ajustado. Actualmente se tienen tres colores aquí. Se tiene el color amarillo para el territorio ucraniano. Tenemos la zona gris que ya conocemos, las zonas que aún no se tienen confirmaciones ni geolocalizaciones, zonas que están en disputa. Y también tenemos la zona roja que está completamente coloreada, que significaría en estos momentos el progreso más allá de las fronteras rusas como tal. Así que vamos a discutir en detalle lo que se tiene. Primero, los detalles se recibieron en la mañana. Se tenían los rumores de que los rusos, de acuerdo con las fuentes ucranianas, habían concentrado alrededor de 50.000 soldados, 400 tanques, que alrededor de 8.000 soldados, 8.500 soldados estaban concentrados en el área de Bryansk, 10.800 según estas fuentes estaban concentrados en el área de Kursk y aproximadamente 31.200 soldados estaban concentrados hacia el área de Bielgorod. Y unas horas después de esto, según estas informaciones, los rusos lanzaron su operación ofensiva. Los primeros reportes se tuvieron desde los mapeadores pro-ucranianos como Deep State. Ellos publicaron un video de cómo ellos lograron geolocalizar la destrucción de un convoy ruso y como se ve de acuerdo con estas geolocalizaciones, el convoy ruso estaba geolocalizado algunos kilómetros dentro de las fronteras ucranianas. Pero después las fuentes de Military Summary Channel trataron de analizar estas imágenes, las imágenes que incluían este video, y se encontró que esta imagen estaba geolocalizada de forma errónea y los tanques rusos fueron destruidos aquí en la zona de control rusa. Así que las primeras evidencias que fueron publicadas por las fuentes pro-ucranianas sobre el inicio de la gran contraofensiva rusa fueron básicamente informaciones falsas. Ese ataque tuvo lugar incluso dentro del territorio ruso y la mayoría de los tanques y los vehículos rusos fueron destruidos justamente aquí en esta línea de árboles. Se continúa entonces con las actualizaciones. Durante el día se tuvo más actualizaciones y la primera villa que se reporta capturada por los rusos sin ninguna confirmación geolocalizada fue la villa con el nombre de Streletsya. Esta villa está localizada también a lo largo de la frontera. Esta es la villa y por supuesto no hay dudas de que muy probablemente los rusos vayan a tratar de capturar las villas que estén claramente más cerca de la frontera. Después, durante el día también se tuvo una actualización adicional del mapeador pro-ucraniano Deep State nuevamente. Ellos también ajustaron sus mapas mostrando esta parte de Ucrania en la zona gris y después se tuvieron más detalles sobre un verdadero progreso ruso o al menos el progreso ruso que está confirmado por geolocalizaciones. Después de que la comunidad de Military Summary Channel logró descubrir las geolocalizaciones de este convoy ruso destruido, esta información que Deep State publicó erróneamente era una noticia falsa básicamente. Deep State decidió corregir esta información después de esto, dar evidencia adicional y ellos publicaron el video, más precisamente imágenes de la villa con el nombre de Pilna y en esas imágenes podemos ver un mapa con diferentes imágenes que están geolocalizadas y de acuerdo con estas geolocalizaciones, estas pequeñas fotos corresponden a la concentración y los movimientos de los soldados rusos, vehículos, infantería. Así que basados en esa imagen se ha actualizado el mapa mostrando que Pilna está en el completo control ruso porque la posición borde reportada por estas geolocalizaciones fue geolocalizada justo aquí donde está la bandera
y estas granjas son las que están en este lugar. Pilna sería la única villa que está completamente confirmada en el control ruso durante el inicio de la gran contraofensiva rusa en Kharkov. Como se ha discutido, de acuerdo con Deep State y otros mapeadores, los rusos controlan un territorio mucho más grande en este lugar, pero por ahora no se tienen geolocalizaciones que confirmen esta información. También tenemos una gran cantidad de actualizaciones de la villa con el nombre de Vovchansk. Es un pueblo, es un asentamiento más grande. Primero, de acuerdo con las fuentes pro-ucranianas y también fuentes prorrusas, estas fuentes rusas estaban haciendo sus afirmaciones y sus conclusiones basadas en la información que habían presentado los pro-ucranianos. Los rusos también establecieron control sobre la villa con el nombre de Hatishe. Esta es la villa que se localiza justo en las afueras de Vovchansk. Y lo más probable es que si los rusos controlan esta villa, eso significa que los rusos también han establecido control sobre Plitinovka. Y eso es por lo cual se ha ajustado el mapa. Se muestra esta zona como una zona gris. Cuando hablamos de Vovchansk durante la última noche, los rusos estaban bombardeando esta ciudad muy fuertemente, usando todo tipo de armas que ellos tienen. Los rusos estaban usando bombas FAB, Iskander, misiles Tornado S. También probablemente los rusos estaban usando artillería en este lugar. Y después de esta gran preparación de artillería, los rusos lanzaron su operación terrestre. Y como resultado de esta operación, de acuerdo con estas fuentes, los rusos lograron establecer control sobre alrededor de 2 villas, como estábamos comentando. Cuando hablamos de Vovchansk, los rusos aún no han entrado a esta área. Todavía este pueblo permanece en el control ucraniano y los ucranianos publicaron algunos videos y este video se puede ver las consecuencias de los ataques rusos. En este video se puede ver a los soldados ucranianos. Ellos estaban diciendo que la situación en Vovchansk es muy difícil, pero que Vovchansk todavía está en el control ucraniano y los ucranianos estaban pidiendo a los civiles locales que dejaran el área lo más rápido posible porque iba a haber fuertes enfrentamientos en este lugar. De acuerdo con los ucranianos, es muy probable que Vovchansk vaya a ser el objetivo número 1 de los rusos en estos momentos, al menos en esta etapa de la operación ofensiva en Kharkov. Veremos, por supuesto, qué va a pasar después. También los ucranianos publicaron un video de cómo los rusos habían logrado destruir un puente entre Vovchansk y un poco más hacia el este en dirección hacia Sibuina, pero otras fuentes reportan que este video es viejo y que ese puente ya había sido destruido hace unos meses. No se ha confirmado ninguna de estas dos informaciones y se van a tratar de tener más detalles en las actualizaciones posteriores. También se tienen actualizaciones adicionales desde Deep State, también de Zelensky. Hoy Zelensky reportó que los rusos habían lanzado su operación ofensiva hacia Kharkov, que la situación es muy difícil allí. Él estaba muy enojado en este video, o tal vez él simplemente estaba actuando porque Zelensky es un actor. Él estaba diciendo que hay una situación muy difícil, que es muy difícil pelear contra los rusos y también él claramente estaba pidiendo ayuda adicional a los países occidentales. Las fuentes también reportaron este video de los resultados de otro ataque con misiles ruso en Kharkov y como resultado de ese ataque algunos edificios fueron dañados y destruidos. Se tienen en estos momentos tres posturas diferenciadas. Primero son las fuentes ultra prorrusas que tratan siempre de demostrar que los rusos ganan todo, ganan en todo lo que hacen. Según ellos, todo lo que está en estos momentos señalado en rojo sería el progreso ruso como tal. La segunda postura es la postura pro-ucraniana, quienes están diciendo que la situación es muy difícil, pero que los ucranianos han logrado detener un poco a los rusos, bajarle la intensidad y al menos para el final del 10 de mayo los ucranianos lograron repeler todos los ataques rusos en esta dirección. Esta es la segunda postura que se tiene y hay una tercera postura en estos momentos de personas que en estos momentos consideran que no hay como tal una operación ofensiva en Kharkov y estas personas tratan de ver esta situación como un intento de los ucranianos de obtener ayuda adicional.
Es bastante sencillo entender las primeras dos posturas, pero se va a tratar de discutir en detalle la tercera postura. Las personas que dicen que actualmente no podríamos estar hablando de una operación ofensiva en la dirección de Kharkov. Probablemente mañana claramente vamos a recibir más actualizaciones. En estos momentos la situación es bastante confusa para todos. Y lo primero que es bastante raro en la información que se recibió en estos reportes es que los ucranianos como Deep State habían publicado un video y según ellos una geolocalización que este evento realmente ocurrió en el lado ruso y ellos lo habían publicado como un evento que había ocurrido en profundidad en el territorio ucraniano, donde los ucranianos, según esta información, habían destruido una gran cantidad de vehículos rusos en la vía hacia Kharkov. Así que es un error bastante extraño para esta fuente como Deep State. Es muy probable que este error, entre comillas, se haya hecho deliberadamente. ¿Cuál fue el propósito entonces de ellos para publicar esta noticia falsa sobre el progreso ruso? La cosa es que justo después de que las fuentes ucranianas empezaran a publicar sus actualizaciones sobre la operación ofensiva en Kharkov, y si se siguen los canales rusos en Telegram, podríamos encontrar que todos los canales rusos estaban hablando sobre el progreso adicional de las Fuerzas Armadas rusas en la dirección de Kharkov y cada una de estas publicaciones en estos canales estaban añadiendo una información adicional casi que en cada una de estas publicaciones. Y esta afirmación, esta aclaración que estaba en la parte final de sus noticias era que ellos estaban basándose en mapeadores, basándose en reportes pro-ucranianos. Así que básicamente hoy, hablando de la operación ofensiva de Kharkov, se recibió información principalmente de las fuentes pro-ucranianas. Fue una actividad básicamente mediática ucraniana y ellos estaban tratando de difundir esta información sobre fuertes enfrentamientos en la frontera. Después de que Zelensky afirmó que todo es muy difícil en esta dirección, que los ucranianos necesitan ayuda adicional en este lugar y donde él estaba hablando de que los rusos habían lanzado su operación ofensiva hacia Kharkov. Tuvimos una actualización muy importante de que los Estados Unidos, basados en esta noticia sobre el inicio de la operación ofensiva en Kharkov, anunció un nuevo paquete de ayuda militar hacia Ucrania por $400 millones y que este paquete iba a incluir también misiles Patriot, municiones para los sistemas Patriot, Bradleys y también vehículos de transporte como veíamos en el video que hice ayer en Moscú. Lo pueden ver a las personas que no lo hayan visto, está en el canal. Fui a ver los trofeos de guerra que tiene el ejército ruso instalados en Moscú. Vimos los Bradleys directamente, entonces que este nuevo paquete de ayudas va a incluir también más de estos vehículos. Así que justo después de que las fuentes empezaron a hablar sobre una ofensiva rusa, el inicio de la ofensiva rusa hacia Kharkov, ocurrió esta actualización de parte de los Estados Unidos. Después de que los Estados Unidos anunció esta ayuda, también se empezaron a recibir actualizaciones muy diferentes desde Kharkov y desde Vovchansk también. El gobernador, por ejemplo, de la región de Kharkov, Sinigubov, afirmó que todos los ataques habían sido repelidos, de que todo estaba bien en estos momentos y donde se reporta que estuvieron los rusos simplemente es una zona gris. Según estos reportes, las palabras textuales del gobernador de Kharkov fueron: todos los ataques han sido repelidos y que no hay pérdida de territorio. Él también añadió que los rusos habían entrado a alguna parte del territorio ucraniano efectivamente con sus equipos, pero que después de las batallas y los contraataques ucranianos, los rusos fueron destruidos allí. Esas fueron las palabras de Sinigubov. Una afirmación similar se hizo por parte del soldado ucraniano en Vovchansk. Él estaba diciendo que todo es muy difícil, pero que Vovchansk todavía está en el control ucraniano
y él también le estaba pidiendo a las personas que evacuaran de este lugar, que evacuaran porque esta se iba a convertir en la línea de contacto. Si resumimos entonces toda esta información, primero los ucranianos empezaron a publicar sus videos, sus actualizaciones falsas sobre que los rusos habían logrado entrar al territorio ucraniano en profundidad y que los rusos básicamente habían alcanzado la villa de Lipsy. Después, la comunidad encontró que esas actualizaciones publicadas por los ucranianos eran falsas y que los enfrentamientos que se relataban en estas imágenes habían ocurrido en el territorio de la Federación Rusa como tal. Después se tuvo entonces los videos de Zelensky diciendo que la situación era muy difícil. Posterior a esto, los Estados Unidos prometió a Ucrania una nueva ayuda de 400 millones de dólares en equipos militares y finalmente después de esa afirmación empezamos a recibir las actualizaciones donde los ucranianos habían logrado repeler todos los ataques y que no había problemas y hasta ahí llegaron las actualizaciones que se tienen sobre la ofensiva de Kharkov. Entonces estas son las tres posturas que hay al día de hoy. Hay que seguir la situación con mucho detalle, se necesita claramente más información. En estos momentos lo que se está esperando con mayor ansias es el reporte del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Si la operación empezó y los rusos empezaron su gran ofensiva hacia Kharkov, por supuesto mañana vamos a ver una gran cantidad de actualizaciones principalmente del Ministerio de Defensa, donde ellos van a decir que el grupo de las fuerzas del norte empezó su operación ofensiva, que rompieron sobre las defensas ucranianas y entonces de esta forma ellos van a reportar el número de bajas ucranianas en esta área. Si se obtiene entonces el día de mañana un reporte algo así, entonces se podría estar completamente de acuerdo de que de la gran operación de Kharkov de la que tanto se ha hablado probablemente ya empezó. Es mucho más prudente mantener esta situación como una zona gris. Es mejor esperar para tener información adicional sobre esta situación. No se quiere decir que no haya una ofensiva en este lugar, pero lo que se trata de decir es lo más probable es que estas operaciones que ocurrieron el día de hoy eran operaciones de reconocimiento en combate y la gran ofensiva rusa aún no ha empezado y muy probable que empiece en los siguientes días y muy probablemente no hoy. Ahora nos movemos a la situación en el terreno, a las otras líneas del frente. En la dirección del norte de Kupiansk no se ha recibido nada. Durante el día solo se tiene que algunos batallones y algunos escuadrones de las brigadas ucranianas estaban abandonando sus posiciones en la dirección de Kislovka y Katliarovka. Estos soldados fueron arrestados por las mismas autoridades ucranianas y que entonces las autoridades ucranianas empezaron una purga adicional en esta región. En la dirección del sur de Kupiansk no se ha recibido nada importante y tenemos algunas actualizaciones adicionales del área de Siversk. Los rusos en este lugar continúan bombardeando y atacando las posiciones ucranianas, las vías de reabastecimiento ucranianas que van desde Siversk hacia Bilagorovka. Basados en los reportes de las últimas 24 horas se puede hacer la conclusión. Ese fue el objetivo y la tarea rusa en ese periodo de tiempo: destruir el apoyo, destruir el reabastecimiento, la logística hacia Bilagorovka y de alguna forma encontrar la solución de cómo romper las defensas ucranianas aquí. Hacia la dirección del sur de Siversk no se tiene nada importante, solo ataques de drones en Sporne. Lo mismo que se vio ayer en Chazov Yar. Hablando de esta área, durante las últimas 24 horas hubo muchas explosiones, muchos ataques del lado ruso, pero una vez más no hay cambios en el terreno, no hay intentos de asaltar a Chazov Yar desde el este, solo el trabajo de la artillería, el trabajo de la aviación. Y eso es todo. La única cosa importante que hay que notar en este lugar es que los rusos empezaron a bombardear y atacar a las fuerzas ucranianas a lo largo del canal Siversky Donetsk-Donbass y esto lo están haciendo cada vez más frecuentemente. Durante la última etapa de la batalla por Chazov Yar, hablando de la parte este de Chazov Yar, hubo muchas explosiones en la parte este, en los bloques de edificios de la parte este, esta región que se denomina Canal.
Y la razón por la cual los rusos estaban bombardeando la parte este de Chasiv Yar era que los ucranianos estaban enviando refuerzos adicionales en este lugar con el propósito de estabilizar la situación. Y hasta cierto punto es muy probable que los ucranianos hayan concentrado una masa crítica en este lugar, en la parte este de Chasiv Yar. Los ucranianos se dieron cuenta de que no era una muy buena idea continuar enviando fuerzas a este lugar. Ellos lograron mantener el pueblo hasta el 9 de mayo. La misión para los ucranianos en estos momentos está cumplida y ahora ellos tienen que hacer algo más. Y eso es por lo cual los rusos están en estos momentos analizando esta situación. Ellos ven los cambios en el comportamiento de los ucranianos y eso es por lo cual los rusos, después de ver la concentración de fuerzas ucranianas en la parte este de Chasiv Yar, ellos están tratando de hacer todo lo que puedan para no permitirle a estas fuerzas que están súper concentradas en el área este de Chasiv Yar, no permitirles a estas fuerzas ucranianas regresar hacia la parte central. Y eso es lo que se está viendo en estas geolocalizaciones. Se ve de cómo los rusos destruyen los vehículos ucranianos a lo largo del canal. En este video se puede ver cómo los rusos logran bombardear la vía de reabastecimiento entre Kalinova y Chasiv Yar. También los rusos están tratando de mantener el control aquí y también se tiene un video de cómo los rusos logran destruir o dañar una vez más el puente entre la parte este y la parte central de Chasiv Yar. En las últimas 24 horas, principalmente los rusos estaban atacando y estuvieron concentrando su fuego en las principales vías de reabastecimiento, tratando de prevenir la evacuación de las fuerzas ucranianas que ya están ubicadas en la parte este, y esta es la situación en esta área. Cuando hablamos de Klishchiivka, durante las últimas 24 horas hay una pequeña actividad en este lugar y también hay reportes de que los rusos están enfrentándose aquí en este lugar, pero sin ningún cambio en el terreno. Nos movemos ahora hacia la dirección de Ochiretina. Los rusos continúan su operación ofensiva. Tenemos detalles adicionales, geolocalizaciones adicionales confirmando la presencia rusa y el completo control ruso sobre Arhangelska y Ochiretina. Los rusos continúan concentrando sus fuerzas a lo largo de la línea de contacto. Es muy probable que dentro de los siguientes días los rusos vayan a continuar una ofensiva más hacia el norte con el propósito de llegar lo más cerca posible a la villa con el nombre de Kalinova y mejorar sus posiciones hacia el norte de Arhangelska y Ochiretina. Si resumimos estos reportes, los rusos actualmente están tratando de mejorar sus posiciones, algo así, para llegar lo más cerca posible al siguiente cinturón de defensa ucraniano en esta dirección, en la vía hacia Kalinova, y para empezar otro asalto hacia la parte norte. Además, también se tienen reportes que durante las últimas 24 horas los rusos hicieron muchos intentos de atacar hacia Novoalexandrovka, pero la mayoría de estos intentos fueron repelidos por los ucranianos. También los rusos estaban tratando de atacar hacia Sokol, pero estos ataques también fueron repelidos y también se tienen los videos y las confirmaciones de que los rusos atacaron hacia Novopokrovsk. Se tiene este video de cómo los rusos estaban usando vehículos. Ese ataque también fue repelido por las fuerzas de la brigada número 47. Y si analizamos toda esta situación, vemos que ahora los rusos están probando las defensas ucranianas en estas regiones, tratando de encontrar un punto débil. Las fuerzas principales rusas están localizadas ahora en Ochiretina, Keramik y Novakalinova. Y desde estas direcciones, desde estas dos fortificaciones, Ochiretina y Arhangelska, los rusos están atacando las posiciones ucranianas al oeste, al norte, tratando de encontrar un punto débil. Y tan pronto ellos logren hacer esto, claramente ellos van a incrementar la presión y van a tratar de romper sobre este punto. También los rusos continúan sus duelos de contraartillería, así que más sistemas de artillería ucranianas también fueron destruidos como resultado de esta actividad. Ahora nos movemos hacia la dirección de Umanska y Netailava. Se tiene una actualización adicional en este lugar. De acuerdo con diferentes mapeadores, los rusos como resultado de una ofensiva lograron cortar físicamente la calle entre Yasnabrodovka y Netailava, y si esta información se confirma, podríamos decir que los días de este asentamiento están contados. Los enfrentamientos continúan en los campos entre Pervomaiska y Nivolska. Hoy tuvimos una actualización adicional, solo mensajes de texto sobre los intentos rusos de atacar hacia el sur.
Por ahora no se tiene más información de si los rusos lograron romper las posiciones ucranianas aquí o no. Tal vez estas operaciones también eran de reconocimiento con el propósito de entender cuál es el nivel de defensa ucraniana y cuáles son sus posibilidades en este lugar. En Krasnogorovka, como ya se ha discutido en las últimas actualizaciones, los rusos crearon un caldero en este lugar. La parte este de Chasiv Yar, esta que está marcada en líneas negras en el control ucraniano, que es el área amarilla, completamente encerrada por los rusos. Los ucranianos perdieron las posibilidades de evacuar y por supuesto, analizando esta área, se puede calcular la distancia entre las posiciones borde rusas en un lado y en el otro. Esta distancia es menos de 1 kilómetro. Y si vemos nuevamente esta área, vemos que los ucranianos no pueden usar en estos momentos estos campos, por ejemplo, esta vía para evacuación. Si ellos tratan de moverse por estos campos, claramente ellos van a ser completamente destruidos por los rusos. Si incluimos esta área en las conclusiones que estábamos sacando de este lugar, podríamos hacer la conclusión de que los ucranianos tienen menos de 400 metros de territorio para poder evacuar a su infantería, lo que es básicamente nada. Probablemente ellos tengan algunas conexiones subterráneas entre los edificios altos en este lugar, lo que les permitiría a ellos evacuar exitosamente este lugar. Y es muy probable que en 2 o 3 días esta situación sea completamente resuelta en favor de los rusos. En la dirección del sur de Donetsk se tiene nueva actividad, más precisamente el inicio de enfrentamientos entre Konstantinovka. Los rusos empiezan a publicar videos de ataques con drones sobre las fuerzas ucranianas en esta dirección. La situación se está acercando cada vez más a lo que solíamos ver en Novomihailovka durante las primeras etapas de la batalla por esta villa. Ahora los rusos están haciendo lo mismo que ellos suelen hacer en Novomihailovka, ataques con drones, ataques con artillería, bombas FAB todos los días. No se puede decir con seguridad cuánto tiempo los rusos necesitan para limpiar esta área, para establecer un completo control aquí, pero claramente esta operación hacia Konstantinovka va a tomar tal vez un mes o tal vez más. Los rusos en estos momentos todavía están muy lejos de medio encerrar a Konstantinovka. Ellos primero necesitan desarrollar sus movimientos en el norte, luego desde el sur, y después de eso entonces podríamos empezar a contar los días hasta la caída de Konstantinovka. Las fuentes ucranianas en estos momentos, más precisamente las fuerzas de la brigada número 79 aerotransportada, están diciendo que la distancia entre las posiciones rusas y las posiciones en Konstantinovka sería menos de 500 metros. Así que si tratamos de calcular esta distancia, este serían 800 metros. De acuerdo con la información de la brigada número 79 ucraniana, los rusos estarían alrededor de aquí, de esta línea roja, menos de 500 metros de las posiciones ucranianas dentro de Konstantinovka. Aún no se reciben ninguna geolocalizaciones confirmando esta información, pero es una noticia muy importante y que hay que considerar. Esta información hay que recordar fue publicada por el canal oficial de la brigada número 79 de asalto ucraniana. Ahora nos movemos hacia la dirección de Uralsk, Staramayorsk. Se tiene la confirmación de que los rusos lograron entrar, lo que hablábamos en el reporte de ayer. Las fuentes reportaron este video. Otra operación de asalto. Vemos una gran cantidad de vehículos blindados, infantería y tanques. Los rusos estaban asaltando este territorio. Los rusos lograron desembarcar la infantería aquí y tan pronto los rusos llegaron a este lugar, ellos empezaron a establecerse en profundidad, capturando las trincheras y las fortificaciones que estaban alrededor. Y lo más importante es que la infantería rusa desembarcó justamente aquí, en esta fortificación que está marcada con líneas negras, y el tanque ruso se movió más hacia adelante dentro de Staramayorsk, así que es muy probable que los rusos
tienen un control mucho más amplio aquí, algo así, pero en estos momentos no se tiene ninguna confirmación, solo el movimiento de este tanque ruso hacia esta villa. Tal vez este tanque entró aquí, disparó en algunas direcciones y después de eso se devolvió. En la dirección de Urajaina se tienen también muchas actualizaciones sobre cómo los rusos estaban bombardeando esta área. Durante las últimas 24 horas no hay reportes sobre ningún intento del lado ruso de romper las defensas ucranianas de forma terrestre. Es probable que esta área, después de 3 semanas de fuertes enfrentamientos, fue estabilizada por los ucranianos. Los rusos se concentran en estos momentos en hacer muchos ataques de bombardeos, el trabajo de la aviación, el trabajo de la artillería. Los rusos están tratando de reducir esta área completamente a ruinas y causarle un daño adicional a las fuerzas ucranianas que vinieron a estabilizar esta situación. Y es muy probablemente que en una semana o dos los rusos vuelvan a empezar una operación ofensiva terrestre en este lugar. Detalles interesantes están viniendo desde el área del norte de Guliái Polye. Los rusos publicaron un video de cómo ellos lograron descubrir una posición de defensa antiaérea ucraniana Patriot y un radar AN-MPQ-65, y como resultado de un ataque de un misil Iskander, ese sistema fue destruido. Después las fuentes ucranianas dijeron que esta era un señuelo, que no era un arma real, pero por supuesto se entiende que esto no es así. En la dirección de Rabotina, los rusos forzaron a los ucranianos a dejar el área completamente. Actualmente las fuerzas ucranianas están ubicadas alrededor hacia el norte y hacia el noreste de la villa, y los rusos durante las últimas 24 horas estaban muy enfocados en cazar a los ucranianos aquí. Si incrementamos el número de actualizaciones, vemos que los rusos están bastante enfocados en los alrededores de Rabotino. Es muy probable que los rusos, después de algunos días adicionales de limpieza en este terreno, van a continuar una ofensiva más hacia el norte con el propósito de terminar el área de Rabotino completamente. En la dirección de Gerson se tiene que los ucranianos han reducido su actividad en este lugar. No se ha recibido casi que nada del lado ucraniano. Tal vez esta es una pausa operacional del lado ucraniano, porque si los rusos empiezan una operación ofensiva en Kharkov, entonces, de acuerdo con los análisis que se habían hecho, los ucranianos, después de este inicio de la operación ofensiva en Kharkov, ellos empezarían su operación de desembarco a lo largo del río Dnipro, con el propósito de arruinar los planes rusos y forzarlos a ellos a reubicar fuerzas hacia este lugar. Vamos a esperar, porque si los rusos realmente empezaron su operación en Kharkov, como se dice el día de hoy, es muy probable que también esta misma noche veamos más actualizaciones y algunos movimientos de los ucranianos a lo largo del río Dnipro. Por ahora no se tiene nada, se tiene todo lo contrario, una calma aquí, una reducción de la actividad bastante notoria. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, compartir el video, y hasta luego. Gracias por ver.